una importante derrota política y cultural. Eso es lo que ocurrió recientemente por parte del gobierno de Gabriel Boric, asociado al escándalo del hospital de Alto Hospicio, en lo que algunos llamaban revisionismo, intento de reescribir la historia y un intento burdo de hacer propaganda política con construcciones de hospitales estatales que ni siquiera había hecho este gobierno, y que fue escalando esta situación que comenzó por una denuncia por parte de Chile Vamos y va pasado de todo, de negaciones por parte de los sectores del gobierno que alguna vez se había puesto placas o conmemoraciones de que Piñera lo había hecho, diciendo que era noticia falsa eso y que es mentira, jamás lo hubo, antes de que se colocaran las placas diciendo que Boric lo había hecho, después diciendo que eran errores y una serie de controversias que finalmente han desencadenado una derrota política y cultural del gobierno, y que vamos a ver que es parte de una estrategia, podríamos decir, de influencia social a través de monumentos públicos, nombres de calles y de intentos de modificaciones culturales que se está haciendo en distintos ámbitos, y que afortunadamente este no es el primer caso que se le está logrando dar un revés importante a la administración actual. Una polémica inesperada se instaló en La Moneda a propósito del Hospital de Alto Hospicio, una obra largamente esperada en Tarapacá y cuya construcción comenzó durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. La discusión no se centró en su puesta en marcha ni en la atención que brinda a la comunidad, sino en una placa conmemorativa. Fue la senadora UDI Luz Ebensperger quien denunció que el gobierno retiró la inscripción instalada en 2022 bajo la administración Piñera y la reemplazó por otra con el nombre del presidente Gabriel Boric. A su juicio se trató de una acto de mezquindad política y de un intento por desconocer la gestión anterior. A cada quien hay que reconocerle lo que corresponde, pero retirar una placa es un reflejo de una mezquindad política pocas veces visto. El Ejecutivo salió a responder. A través de un comunicado, el Servicio de Salud de Tarapacá aseguró que el hospital fue recibido en marzo de 2023 sin ningún tipo de placa y que recién el 11 de agosto de este año se instaló una conmemorativa tras la inauguración oficial del recinto en julio. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, respaldó esa versión y sostuvo que el gobierno no retiró ninguna inscripción. Nosotros recibimos ese establecimiento en 2023 y no tenía la placa. No hemos retirado ninguna placa que haya sido puesta con anterioridad. Uno de los nombres que aparecía en la placa desaparecida era el del exministro de Salud, Enrique París, quien también reaccionó. Afirmó que lo correcto habría sido reconocer a ambas administraciones con dos placas, una para la construcción bajo Piñera y otra para la inauguración durante el gobierno de Boric. Aquí los temas de salud corresponden al Estado, no al gobierno de turno. Me duele, no reclamo por mí, reclamo por el presidente Piñera, porque creo que es una falta de respeto. Fuentes de Palacio descartan cualquier intención de borrar la gestión anterior y subrayan que la ministra Jimena Aguilera trabajó con Sebastián Piñera en el Comité Asesor COVID-19, donde ella misma ha reconocido públicamente el apoyo que entregó el exmandatario durante la crisis sanitaria. Por ahora, lo único cierto es que el hospital cuenta con una nueva placa instalada en agosto tras su inauguración oficial. Lo que sigue sin aclararse es el destino de la inscripción atribuida al gobierno de Piñera. Hay una carta que se publica hoy día en el diario El Mercurio, que está firmada por Enrique París, exministro de Salud, Enrique París, por Alberto Duñá, que fue subsecretario de Redes Asistenciales, y Nicolás Duhalde, ex jefe de gabinete de la subsecretaria de Redes Asistenciales, que dice lo siguiente. Señor director, en Chile los recintos de salud, los CEFAM, las postas, los hospitales, guardan en sus accesos una memoria cívica en bronce, placas que registran cuándo y bajo qué autoridades concluyeron sus obras. No es un detalle menor, esas placas fijan hitos, forjan tradición comunitaria y permiten rendir cuentas a la ciudadanía con el paso del tiempo. Cambiar una placa podrá alterar la superficie, pero no modifica la historia ni el mérito de un esfuerzo que en salud pública siempre debiera ser política de Estado y no de gobierno. A propósito del Hospital de Alto Hospicio, conviene ordenar los hechos. La obra fue adjudicada el 16 de mayo de 2018 en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. El proyecto inició faenas ese mismo 2018 y alcanzó el 100% de avance de obras en 2022, según se informó en la glosa 04 de la Comisión Mixta de Presupuesto de marzo de 2022. Estas fechas son coherentes con el informe del Plan de Inversiones en Salud del Ministerio de Salud de cierre del gobierno anterior.
A la luz de esa evidencia, sigue esta carta, corresponde reconocer el liderazgo del presidente Piñera en la fase crítica de adjudicación, inicio de la obra y sobre todo en la conclusión de las obras de alto hospicio, pasos sin los cuales hoy no habría hospital, y exigir a la actual administración que hasta el día de hoy no culmina la habilitación integral de su cartera de servicios, particularmente en emergencias generales, ginecología, obstetricia y diálisis. En síntesis, podrán cambiar las placas, pero no la historia. El Hospital de Alto Hospicio es fruto de un trabajo de Estado que se inició formalmente en 2018 y que, según los registros oficiales, culminó su construcción en 2022, quedando la habilitación total como tarea de gestión que el actual gobierno debe completar sin excusas. Porque la salud no es un botín simbólico, es un derecho de las personas y un deber del Estado, y la mejor placa, al final del día, es un hospital funcionando al 100%, es un hospital funcionando al 100% para su comunidad. ¿Qué es lo que están diciendo? Que terminaron el hospital, pero que todavía no está funcionando en un 100%. Ahora, esto era lo que se había denunciado hace algunos días, pero fíjense que después se confirmó que sí había habido una placa que decía que Piñera lo había hecho y que la habían sacado. Porque, insisto, al más estilo un ministerio de la verdad, ellos decían, no, ustedes están recordando mal. Jamás se ha colocado aquí una placa que decía que Piñera lo hizo en su gobierno. Es mentira, todo es falso. Esto siempre fue construido por el gobierno de Gabriel Boric. Y todas esas manipulaciones, ¿no? Ahora, después fueron a la zona y se veía incluso la parte, ahí lo pueden ver en la imagen en pantalla, donde había estado originalmente la placa conmemorativa. Ahora esto no es algo nuevo, todas las administraciones, y claramente esto se hace por un tema por supuesto de propaganda política, tienen desde hace años, y esto comenzó incluso hace ya varias décadas, una conmemoración en una placa que dice esto fue construido por tal y tal. Entonces, por el gobierno de turno. Entonces, ya sea por Bachelet, por Piñera, por Frey, por Elwin, por Lagos, y ahora por Boric, etc. Ahora, Boric no tiene muchas porque digamos que su gobierno ha sido particularmente lento en materias de construcción, no ha sido muy eficiente en esas materias, y en realidad no tiene mucho que conmemorar. Y lo que terminaron haciendo fue que sacaron la que había de Piñera y colocaron una de Boric en algo que ya estaba construido. Bien cara dura, por un tema de propaganda política, pero evidentemente también para tratar de dar la percepción que se ha hecho más de lo que realmente se hace, reescribiendo la historia, ¿no? Ahora, luego de todo eso y que se confirmó que en realidad habían eliminado la placa, a pesar de que lo negaron originalmente, de que habían mentido descaradamente por rédito político, quedó después claro justamente que eso había estado ahí y el gobierno en las últimas horas, esto ocurrió simplemente ayer, a altas horas del día de ayer, confirmó que había estado esa placa antes, reconoció la derrota y volvieron a colocar la placa que conmemoraba a Piñera, que era la que estaba originalmente. Pero se dan cuenta que actúan sucio, tratan de hacer cosas que son no per se ilegales, esto porque no está prohibido, pero sumamente inmorales, e incluso de mentir descaradamente y reescribir la historia todo con tal de tratar de cambiar las percepciones poblacionales y hacer propaganda política, porque con eso después dirían, mira si ahí está la placa, si esto lo construimos nosotros, pero mira si ahí está la placa, aunque no lo hayan hecho. Y eso no lo hacen solo en estos ámbitos, a nivel histórico también hacen mucho revisionismo, reescriben la realidad muchas veces en cómo se analiza. Esto ocurre mucho en las universidades también por las tendencias ideológicas más colectivistas que hay ahí de ciertos profesores, con tal de favorecer a su ideología, aunque se ha alejado por completo de la realidad. Y pasa eso mucho. Y esto es parte de esta derrota, que lo tuvieron que reconocer que eso había estado ahí, colocaron de nuevo la placa y tuvieron que ir retirando lo que habían hecho de tratar de hacerle propaganda al gobierno de Boric. Bien que hayan sido derrotados en esto. Es parte de un problema más grande, que es el tema de la influencia cultural a través de monumentos, nombres y podríamos decir lo que llamamos la influencia pasiva de el Estado sobre la mentalidad ciudadana colectiva. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que ellos intentan reescribir la historia, pero también de influir en cómo piensa la gente y las siguientes generaciones, no solo de manera activa con discursos políticos o a través de adoctrinamientos en instituciones estatales, donde evidentemente se han ido notando como mientras más crece, por ejemplo, las universidades estatales o las instituciones educativas estatales de enseñanza básica y media, curiosamente aumenta también la cantidad de gente colectivista, y es porque hacen adoctrinamiento ahí a nivel ideológico. Pero también está la manera pasiva de hacerlo. ¿Y cómo es eso? A través de monumentos, nombres y lo que podríamos decir la propaganda de base más indirecta. Ahora, en regímenes dictatoriales, por ejemplo, como el cubano, es bien obvio porque ponen puros murales estatales del Che Guevara, de Fidel Castro, mensajes comunistas en ese caso, totalmente de manera explícita, pero en una sociedad más bien democrática como la que nos encontramos, lo que termina ocurriendo es de manera más indirecta. Entonces cambian, por ejemplo, los nombres de calles, que eso lo habían hecho. Entonces, por ejemplo, lo que terminó ocurriendo en San Miguel es que la calle Salesianos, que siempre se había llamado así, le pusieron
Salvador Allende. Eso fue el día anterior, que era Frente Amplista. Y ahora recientemente tuvo una derrota también, que esto fue hace algunas semanas, del gobierno, porque le volvieron a coger salesianos y ellos decían, oye, que esto no es necesario, que por qué, esto es una estupidez, ¿por qué lo cambian? ¿Y por qué lo cambiaron ellos originalmente? Y es porque eso tiene efectos culturales. Entonces empiezan a cambiar nombres de calle, empiezan a sacar cosas que hicieron otros y lo colocan como propio para mostrarse como que ellos fueran los victoriosos, y eso se hace de manera pasiva. Entonces mucha gente ni se va a dar cuenta, pero empieza a leer nombres en calles, por ejemplo, y pasivamente lo absorbe como es lo más natural y como que es algo bueno, ya se absorbe. Empieza a ver de manera pasiva estas placas, de repente lo hicieron, y muchos no analizan de fondo. Entonces así, además del mensaje activo, con este mensaje pasivo, podríamos decir por detrás, que uno no lo toma de manera tan concentrado, se influye en la población. Esto es mucho más lento, pero también es parte del efecto. Y por eso también son importantes las luchas, no solo del discurso directo o meramente económico, o incluso políticamente formal, pero que se habla, sino que también de las batallas culturales que se ven en la misma ciudad, aquellos que están en las murales, aquellos que son las estatuas, los nombres de las calles, los monumentos, porque eso igual influye en la población, y así es como se conforma la cultura política de algún grupo poblacional, y que eso tiene efectos electorales y también a nivel del camino de un país a largo plazo. Entonces esto es bueno porque es una lucha importante que se está haciendo un pasito a la vez en distintos ámbitos. Se está yendo mostrando cada vez más estos, no lo llamaría per se abusos de poder, pero sí intentos de adoctrinamiento poblacional de manera indirecta, y es bueno que se vaya revirtiendo y ojalá ocurra en más lugares, tanto en el nombre de las calles como también revisando si en otras cosas se fueron sacando los méritos de otras figuras políticas con tal de dárselo a este gobierno. Y hay que estar muy atento con esas cosas, porque si uno no se da cuenta y lo deja pasar, ellos simplemente lo van a hacer. Esto solo se dieron cuenta porque hubo una denuncia. No había la denuncia, lo dejaban pasar y lo hacían ellos a propósito. ¿Cuántos hospitales más habrá ocurrido esto? ¿O cuántos más cambios de calles, etcétera? Esto es algo que se repite. Entonces hay que estar muy atento, y ya se nota que se puede ganar cuando esto se descubre. Solo que hay que tener la voluntad de manifestarlo, denunciarlo y eventualmente, por supuesto, cambiarlo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta situación que se dio con una nueva derrota tanto política y cultural de este gobierno en estos temas que algunos dirían que son menores, pero son parte de esa batalla cultural lenta pero segura que influye en la población? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.